continuación, Jardín Sombrío, de Virginia Andrews, publicado por Editorial de Bolsillo, del sello Random House, en la radio inteligente. Las cosas de Alicia fueron trasladadas a la habitación del cisne. Las puertas estaban abiertas. Cada vez que Malcolm y yo pasábamos juntos por delante, él apresuraba el paso como si la luz irradiada desde la habitación hasta el pasillo le quemase. No miraba hacia adentro. Actuaba como si esa habitación ya no existiera. Por lo menos, eso es lo que yo pensé, hasta que un día hizo una observación que me dejó pensativa. «Es repugnante lo que ahora sucede en esa alcoba», dijo, y comprendí que o bien había pasado frente a la estancia mientras ellos hacían el amor, o bien había pegado la oreja en la pared de la sala de trofeos para escucharlos. ¿Podía haber hecho algo así? ¿Yo lo habría hecho? La curiosidad me condujo un día a la sala de trofeos mientras él estaba en su oficina, y ellos en la habitación del cisne. A principios de nuestro matrimonio, Malcolm había dejado bien sentado que la sala de trofeos era su santuario privado. Siempre que pasaba a la sala o asomaba la cabeza, olía humo de cigarro. En cierto aspecto me recordaba el estudio de mi padre, pero había muchas diferencias. Mi padre tenía una cabeza de venado con grandes astas. Se la había regalado un cliente. La sala de trofeos de Garland y Malcolm era solamente eso. Una habitación llena de trofeos animales. Había una cabeza de tigre y otra de elefante. El padre de Garland los había abatido en un safari. Garland tenía en su haber un oso, un antílope y un puma, a los cuales mató durante viajes de cacería. Malcolm acababa de comenzar su propia colección. 2 años antes consiguió un oso. Ahora hablaba de ir a un safari en África, tan pronto como los negocios le permitieran ausentarse durante un tiempo. Garland le decía frecuentemente que podía permitirse esas vacaciones, que él vigilaría los negocios mientras estuviese fuera, pero Malcolm ni siquiera quería oír hablar de eso. Una vez dentro, cerré las puertas y me acerqué a la pared de la izquierda, al otro lado de la cual Garland y Alicia yacían en la cama con forma de cisne. Pero cuando apliqué el oído, como había hecho con frecuencia en mi propia habitación, casi no pude percibir sus voces. Esa pared era demasiado gruesa. Frustrada al no poder confirmar mis sospechas, me marchaba ya cuando vi un retrato de Garland, mucho más joven. El cuadro estaba torcido. Lo moví con la intención de enderezarlo y descubrí un agujero en la pared. No era muy grande, pero resultaba evidente que había sido horadado minuciosamente con algún instrumento afilado. Miré por el orificio y vi a Garland y a Alicia desnudos en la cama cisne. ¿Desde cuándo existía allí aquel orificio? ¿Lo hizo Malcolm tan pronto como Alicia se instaló en la habitación del cisne? ¿O llevaba tiempo en aquel lugar hecho tal vez por un chico de 5 años? Dejé el retrato tal como lo había encontrado y salí sigilosa de la sala de trofeos. Nunca revelaría a Malcolm lo que acababa de descubrir. Estaba segura de que él negaría saber nada de aquello, y lo peor sería mi propia vergüenza al permitir que él se enterase de que yo había descubierto que estaba más interesado en el modo de hacer el amor de Garland y Alicia que en el nuestro. Tanto le había seducido la esposa de su propio padre. Lo excitaba espiarlos en la misma medida que me excitaba a mí. Mis preguntas encontraron respuesta un día caluroso de verano. Alicia y yo habíamos acabado de dar la comida a los niños. Era una de las escasas ocasiones en que Garland iba a la oficina. Christopher ya tenía 1 año y medio, o él contaba 2 y medio, y Mal había cumplido 5.
Malcolm decidió que contratásemos un tutor que impartiera a Amal y a Joel la primera enseñanza. El salón del ático, que había sido el salón de Malcolm y sus antepasados, sería ahora el aula de la nueva generación. Para este fin, contrató a un caballero maduro, Mr. Chillingworth. Mal, mi hijo mayor, lo odiaba, y yo pensaba que era demasiado frío y severo para una criatura, pero Malcolm lo consideró perfecto. Disciplina, eso es lo que necesitan en sus años tempranos. Es cuando formarán los hábitos de estudio para el resto de sus vidas. Simon Chillingworth es perfecto para esa tarea. Él fue mi maestro los domingos. A pesar de ello, cada vez que Chillingworth venía para dar clase a mi hijo Mal, este se resistía. Pero Malcolm se mostró implacable. Lo único que yo podía hacer para calmar el miedo de Mal era permitir que Joel subiera con él, aunque era muy pequeño para recibir lecciones. Malcolm aprobaba que Joel estuviera presente en la clase porque creía que aprendería algo por el hecho de estar presente. Chillingworth llegaba después del almuerzo para sus 3 horas y media de tutoría, y mis hijos, Mal y Joel, subían al ático con él. En aquel día especial de verano, me dio pena que tuvieran que subir a la calurosa aula y ofrecí el salón del norte, el más fresco, a Chillingworth, pero no quiso. No quiso saber nada de ello. Hay brisa suficiente que entra por las ventanas y quiero utilizar los pizarrones y los pupitres. Además, los niños han de aprender a soportar las molestias. Les hace ser mejores cristianos, me contestó. Vestí a los pequeños con las ropas más ligeras que pude y moví la cabeza con un gesto compasivo. Alicia casi lloraba por ellos. Juró que aquella noche hablaría con Malcolm, pero yo se lo prohibí. No necesito que hables en mi nombre, y no estoy del todo en desacuerdo con mi marido. Era mentira, pero la idea de que Alicia lograse que Malcolm hiciera algo que yo había deseado más, me enfurecía. Muy bien, Olivia, como tú prefieras, pero... esos pobrecillos. Llevó a su hijo Christopher arriba para que durmiera la siesta y volvió poco después, quejándose todavía del bochorno que nos agobiaba dentro de la casa. Yo me retiré al fresco salón para leer un poco, pero ella estaba demasiado inquieta y abrumada por el calor para relajarse. Olivia, ¿nunca has deseado bañarte en el lago? ¿Bañarme en el lago? No, ni siquiera tengo traje de baño, respondí y volví a mi libro. Podríamos ir para un chapuzón rápido, sin trajes. ¿Sin trajes de baño? Sería difícil, y además no tengo ganas de hacerlo. Qué lástima. Bueno, me parece que yo sí voy a hacerlo. No quiero ni siquiera oír hablar de ello. Es algo que una dama no debería hacer. Pamplinas, Garland y yo lo hemos hecho con mucha frecuencia. Sé que palidecí, pues los había espiado en una de aquellas tantas veces. Ella no pareció darse cuenta de mi aspecto culpable. Salió para tomar unas toallas y se encaminó al lago. Tan pronto como oí que se cerraba la puerta de entrada, miré por la ventana, y la vi apresurándose en su camino hacia el agua. Sin embargo, antes de que desapareciera de la vista, Malcolm se acercó con su auto. Me sorprendió que regresara a casa tan temprano. Vi que contemplaba a Alicia, alejándose. Entonces, ante mi gran sorpresa, en vez de venir directamente a casa, la siguió. Salí corriendo. Iba a prisa, pero caminaba con sigilo, como era mi costumbre cuando quería espiar a Alicia y a Garland. ¿Cuáles eran las intenciones de Malcolm? ¿Por qué la había seguido? Antes de llegar al lago, oí la voz de ella y me agaché detrás de una gran mata para vigilar. Alicia ya estaba desnuda y en el agua. Malcolm se encontraba de pie en la orilla y se había quitado la chaqueta y la camisa. «No te acerques más», le advirtió ella, cruzando los brazos sobre el pecho y manteniéndose hundida en el agua. «Regrésate a casa, Malcolm. A lo mejor me llevo tus ropas». «No te atrevas a tocar nada. Vete». «Vamos, Alicia. Seguramente no te divierte estar ahí adentro tan solita». «He venido solo a darme un chapuzón para refrescarme. Garland llegará a casa en cualquier momento». «No. Está muy ocupado en negocios en Charlottesville. Tardará mucho en regresar a casa, ¿sabes?» «Vete, Malcolm, vete».
A mí también me gustaría refrescarme y es más divertido hacerlo en compañía. Entonces vete a buscar a tu esposa. Tráela y deja de perseguirme, por favor. Escucha, no es posible que estés completamente satisfecha con ese viejo. Garland no es un viejo. En muchos aspectos es 20 años más joven que tú. Él sabe cómo reír y divertirse. Tú no tienes idea de nada que no sea ganar dinero. No sabes ni siquiera tratar adecuadamente a tu mujer. Solo eres una niña. Te casaste con mi padre porque es rico y esperas que muera pronto dejándote una fortuna, pero las cosas no serán así. Te lo prometo, Alicia. ¡Vete de aquí, Malcolm! ¡Vete! Malcolm dejó caer los pantalones y ella se adentró más en el agua. ¡Vete! ¡Que te vayas, te estoy diciendo! Ya te lo dije. Yo también tengo calor. Se deslizaron sus calzoncillos. Una vez desnudo, comenzó a entrar en el agua. ¿No pensarás gritar? ¿O acaso te interesa que vengan los criados y se arme un enorme escándalo? Garland quizá no lo comprendería. Vete, por favor, déjame. No te acerques más. Te estoy diciendo que te vayas. ¡Déjame! Hasta aquí. Jardín Sombrío, de Virginia Andrews, publicado por Editorial de Bolsillo, del sello Random House. No te pierdas mañana la continuación de esta serie. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta entonces.